Póngase sobre sus pies. Busque Primera de Corintios, capítulo 3, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 18. ¿Ya lo tienen? Sí. Qué bueno. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Gloria al Señor. Señor, te damos gloria y honra, Señor. Tú eres nuestro Padre y eres nuestro Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, porque tu presencia, Señor, se ha manifestado de manera gloriosa en nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, que esa misma presencia, Señor, Padre, guía a este pobre pecador que quiere hablar de tu palabra, Señor, y guíe los corazones de tus hijos para que escuchen tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema de esta mañana, hermanos, en Cristo es: en Cristo todo es nuestro. En Cristo todo es nuestro. Bendito sea el Señor. El mundo, mis hermanos, siempre tiene una mejor manera de hacer las cosas de cómo Dios las ha mandado a hacer. Si Dios dice que se debe de hacer de alguna manera, el mundo inmediatamente tiene una manera sumamente ingeniosa de hacer las cosas diferente a lo que Dios ha mandado hacer. Por eso, mis hermanos, es normal y es natural ver el mundo como está. El mundo está corrompido, el mundo está perdido, va de mal en peor. Este mundo, como nosotros lo vemos, mis hermanos, cada día más está en decadencia. Es un mundo que va totalmente a la deriva. No podemos esperar mejoría de este mundo, porque ellos han tomado la decisión de manera firme y contundente de no seguir lo que Dios ha mandado. El mundo siempre está buscando hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y además, a adicionar a eso, de que el mundo no quiere, es que tampoco el mundo puede hacer la voluntad de Dios. El mundo no está habilitado para hacer esa voluntad escrita de Dios que Él ha plasmado en su palabra. Ni siquiera puede hacer esa voluntad que Dios ha plasmado en cada corazón. El mundo no puede. Mire, Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ellos no pueden. Ellos no pueden, mis hermanos, y eso es natural para el mundo. Que ellos no se sometan a la ley de Dios y a la sabiduría de Dios es natural para ellos, pero es contranatural para la iglesia. La iglesia está habilitada para poder cumplir con la palabra de Dios. La iglesia está habilitada para poder seguir fielmente la palabra del Señor.
Mis hermanos, y el fracaso de cualquier iglesia y de la iglesia de hoy día es esta: que ellos se han inventado una mejor manera de cómo servir a Dios. Ellos han reducido a Dios al tamaño que ellos les ha placido y lo han formado el títere como ellos lo puedan manipular y como ellos lo puedan mover. Ellos tienen un Dios de su tamaño, un Dios de su antojo, y la iglesia de hoy no ve al Dios soberano que ha dictado todas las cosas de cómo debemos de ser guiados. No ve a Dios de esta manera. Por eso vemos una iglesia en decadencia. Por eso vemos una iglesia totalmente adaptada a este mundo, totalmente conformada a las cosas del mundo. Usted pregunta en algunas iglesias si es un show que viene un artista o qué es lo que está pasando. Si es un coach, algún entrenador, alguien que esté dando motivación o un conferencista. Usted no sabe quién es, si es un predicador o es un conferencista de motivación personal. Porque ellos se han inventado una mejor manera de cómo poder guiarse y cómo poder guiar a la iglesia. Creo que la iglesia de hoy, mis hermanos, ha fracasado por esto. Porque ellos tienen una Biblia de su tamaño. Ellos tienen una Biblia que ellos la han manipulado y la adaptan como ellos han querido. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese abandono de la Biblia ha hecho que la iglesia de hoy sea una iglesia débil. Una iglesia que no puede ni siquiera llamarse protestante porque no protesta. Es una iglesia adaptada al molde mundano. El mundo dicta cómo debe de comportarse la iglesia. Los cristianos de hoy, muchos se están preguntando qué nos podemos hacer que el mundo hace. Sin embargo, mis hermanos, la sabiduría de Dios es que nosotros aprendamos a guiarnos bajo la sabiduría de Él. La sabiduría que Él ha dictado. Oremos a Dios. Oremos, supliquemos a Dios para que nosotros podamos conformarnos a la sabiduría del Señor. Para que nosotros podamos estar conformes y satisfechos con lo que Dios ha dicho que debe de hacer la iglesia. Con lo que Dios ha dictado de que la iglesia debe de hacer. Es por eso, mis hermanos, que Pablo hoy, como en aquel tiempo a los corintios, va a dar una conclusión a esos dos problemas que tenía la iglesia. El problema de que se guiaban por la sabiduría mundana y el problema de que se guiaban bajo los líderes que transmitían esa sabiduría. Por eso, mis hermanos, el primer punto que nosotros vamos a ver es que nuestra necedad no nos divida. Que nuestra necedad no nos divida. Mire el verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Tenemos aquí un raro o un extraño llamado a la ignorancia. Tenemos aquí el apóstol Pablo diciéndonos, si alguno quiere ser sabio, hágase con un completo ignorante. Nadie coherentemente, mis hermanos, cuerdo, alguien que esté bien de su cabeza, desea ser un ignorante en ningún sentido o en ningún tema. Pero el Señor nos manda a través de esta carta y le mandó a los corintios a que se hagan completamente ignorantes y que solamente se preocupen por tener la sabiduría celestial, que es la sabiduría que viene de la palabra del Señor. Mis hermanos, no podemos querer tener la sabiduría de este siglo. Este siglo es un siglo malo, es un siglo guiado y gobernado por el príncipe de este siglo, por Satanás. Así que la iglesia tiene que ser guiada por el príncipe de los cielos, hermano. Debe de ser guiada por el rey de reyes y señor de señores. La iglesia de Jesucristo debe de ser gobernada por aquel que murió, pero que ahora está sentado en el trono, diciendo que Él es rey, señor de señores, y que gobierna todas las cosas, y que el
mundo y todo subsisten bajo sus pies. Sabemos, mis hermanos, que ese Rey de Reyes en su muerte y en su resurrección ha invertido todos los valores de este mundo. ¿Quieres ser sabio? Tienes que hacerte un ignorante. Tú quieres ser fuerte, Él te llama, la Biblia te manda a que tú seas un completo débil. Tú quieres tener un liderazgo, tienes que convertirte en un gran servidor. Y la forma de alcanzar, mis hermanos, todo esto, de ser alguien, es no siendo nada. ¡Wow! La cruz ha invertido todos los valores que este mundo ve como grandes. La cruz lo tira por el suelo. Y en lo que ellos ven que está por el suelo, la cruz lo eleva a su mayor esplendor. ¿Quieres ser mayor? Tienes que ser el menor. Los discípulos peleando por quiénes van a ser mayores. Y Jesús le dice, sí, el que le sirva mejor a los hermanos. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Sí, hermano, la cruz ha cambiado todas las cosas. ¿Quieres corona? ¿Quieres una corona y quieres gloria? La cruz, el Señor te manda a que cargue una cruz. Wow. Si tú quieres ser glorioso, necesitas aprender que los valores de este sistema están completamente cambiados. El Señor ha transformado los valores de este mundo, de nosotros los creyentes, y cuando el mundo nos ve pequeños, realmente somos grandes. Pero cuando intentamos ser grandes para con el mundo, Dios nos está viendo completamente pequeños. Todo el sistema de valores en Cristo ha sido trastornado y es proporcionalmente inverso al mundo, hermano. Por eso es una contradicción de términos que nosotros nos llamemos cristianos y queramos seguir pareciéndonos a la sabiduría del mundo. El mundo no dicta lo que nosotros somos, ni cómo lo hacemos, ni lo que haremos. Quien dicta es el Señor Jesucristo. La forma de nosotros ser sabios, la forma de nosotros en este mundo ser completamente sabios es, mis hermanos, aprendiendo del conocimiento del Señor. Es aprendiendo de Él. Y este conocimiento no inicia en nuestro cerebro. El conocimiento del Señor no inicia en el cerebro, mis hermanos. Mire lo que dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría no comienza aquí, comienza aquí en el corazón. Es el temor a Jehová, que a donde inicia completamente la sabiduría de la iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Sí, hermano, tenemos que hacernos ignorantes. Nosotros no queremos ser los más intelectuales. Este evangelio radica en lo siguiente: en que Cristo murió por pecadores que no lo merecían y que Él lo ha salvado de pura gracia, y ahí no hay que aplicarle ninguna ciencia. Todo es sencillo, todo es fácil, pero el mundo no entiende que ellos pudieran ser salvados por una simpleza tan grande. Mis hermanos, bendito sea el Señor, el Dios del cielo ha invertido esta sabiduría de manera que ahora lo que el mundo ve grande, realmente para nosotros está completamente tirado por el suelo. Bendito sea el Señor. Mira el verso 19, lo que está diciendo: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ahora, hermano, Pablo dice todo lo contrario.
Es cierto que la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo, pero también la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Recuerden que en el capítulo 1 el apóstol Pablo está diciendo que toda la sabiduría de Dios, el mundo la ve como insensata y como una sabiduría que no sirve para nada. Pero ahora el apóstol está diciendo que toda la sabiduría del mundo es completamente insensatez para con Dios. Es nada para con Dios, es torpeza para Dios. Y aquí el apóstol Pablo está citando el libro de Job, capítulo 5, verso 13, que dice que él prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Y está citando el Salmo 94, 11, que dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son pura vanidad. Aquí tenemos, mis hermanos, la manera como Dios aturde la sabiduría del mundo. Como Dios ha dislocado la sabiduría del mundo. Dios, dice la Biblia, que caza al mundo en su supuesta sabiduría, que Él llama una necedad. Cada vez que el mundo ha intentado burlarse de Dios, Dios solamente lo deja tranquilo y se burla de ellos. Dice, hermano, en la cruz del Calvario, el mundo intentó burlarse de Dios. Ellos mataron al Hijo de Dios pensando que se estaban burlando del mismo Dios. Pero qué sorpresa, hermano, que al tercer día ese Dios que había sido burlado resucitó para la gloria y la honra del Señor. Y hoy se encuentra reinando. Nadie se va a burlar de la sabiduría divina. El mundo cree que se está burlando de Dios, pero Dios en su enorme sabiduría lo deja tranquilo. Él prende a los sabios en su sabiduría. Es como el ratón que intenta burlarse del ser humano y comerse el queso. Lo que él no está viendo, que está en una trampa, y Dios ahí lo deja tranquilo. Ah, tú eres sabio, cómete el queso. ¡Pop! Atrapado el ratón. Cuando el mundo ha intentado burlarse de Dios, siempre ha terminado presa del mismo Dios. Recuerdan aquel hombre, aquel dueño de aquel gran barco que dijo: este barco ni el mismo Dios lo hunde. Y hoy podemos decir que el Titanic se hundió en su primera navegación, porque intentaron burlarse del Dios, Rey de Reyes, y de Él nadie se va a burlar, ni en este siglo ni en el siglo venidero, porque Él es Dios. Él está por encima de nosotros. Nuestra mente es muy limitada para querer no burlarnos de Dios, hermano. Qué torpe, mis hermanos, si eso es el mundo, qué torpe es la iglesia que intenta crear sus propios métodos. Qué torpe nos vemos la iglesia de Cristo cuando intentamos querer un nuevo nivel de sabiduría que no está descrito en su palabra. Usted no ha escuchado gente que dice: sí, bueno, la Biblia dice tal cosa, pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cómo así? Ah, tú tienes un mejor proyecto que el que Dios tiene para su iglesia. Por eso vemos tanta gente hoy envuelta en el judaísmo, en cábala y en cosas extrañas, mis hermanos, buscando código que la Biblia nos dice. Usted ven ese texto que dice así, eso dice así, pero en el original, inventándose disparate y mentira para engañar al pueblo. ¿Y sabe qué hace el pueblo? Lo aplaude. Lo aplaude y se goza y disfruta, porque el pueblo tiene comezón de oír. La profecía que el apóstol Pablo le da a Timoteo: en los últimos tiempos la iglesia va a tener comezón de oír, y se amontonarán entre vosotros maestros para ser mercaderes de ustedes. ¿Cuánta gente millonaria acosta el bolsillo de los pobres, de los hermanos de la iglesia? Porque no son fieles a la palabra del Señor. Porque es simplemente un ejercicio fácil abrir la Biblia mientras el predicador habla
Y si no está conforme a la Biblia, deséchelo y quítelo de ahí, porque no merece mi atención, no merece que yo dedique mi tiempo a escuchar todo lo que está fuera de la palabra de Dios. Si somos iglesia, debemos de cultivar, mis hermanos, que podamos estar satisfechos con lo que Dios ha dicho. Donde Dios no habló, nosotros nos callamos. Sencillo. ¿Es difícil? No es difícil. Donde Dios habló, nosotros hablamos. Pero si Él se calló, inmediatamente hacemos el silencio sepulcral. Ahí no hay nada que decir. Ya Dios no habló ahí. Por eso, mis hermanos, Dios prende a los impíos en su propia sabiduría. Y la Biblia dice que Él conoce el pensamiento de ellos. Óigame, David dice, antes que la palabra llegue a mi boca, ya tú la sabes. Y si Dios pudo ver el embrión mío, si Él pudo ver desde antes de la fundación del mundo, pudo verme, Él también sabe lo que yo voy a pensar. Pero el mundo, en su torpeza, el mundo en su necedad, cree que ellos pueden tener un mejor plan que el Señor. ¿Podremos nosotros como iglesia, mis hermanos, tener un plan mejor que el de nuestro Dios? Mis hermanos, el plan de Dios para nosotros como iglesia está escrito de Génesis y Apocalipsis. Todo lo que nosotros debemos hacer, todo lo que nosotros debemos hacer en medio de esta congregación está ahí escrito. A veces pudiéramos hacer algo que nosotros no pudiéramos ver. Wow, pero eso no es amor. No hay amor con el hermano que falló. No, la Biblia dice que hagamos eso. No podemos querer tener más misericordia de Dios. Conozco una iglesia que intentó tener más misericordia de Dios con el pecado. Y hoy usted le puede llamar cualquier cosa menos iglesia. Porque se volvieron tolerantes como las iglesias de Apocalipsis a los errores doctrinales y a los errores morales, se volvieron tolerantes. Pero la iglesia de Cristo tiene que tener la suficiente madurez para celebrar con el creyente que ha sido fortalecido, pero para corregir al creyente que ha fallado. La iglesia de Cristo tiene toda la potestad para decir bienvenido, pero también tiene la potestad para decir te echamos fuera. Porque esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Y nosotros no tenemos un plan perfecto que podamos añadirle a ella. Esta es la palabra de Dios. Y Él es bueno con su pueblo. Por eso, mis hermanos, creemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, para edificar, para santificar a su iglesia. Es su palabra la que va a hacer el trabajo en nosotros. Y el apóstol Pablo quiere comenzar a que los corintios utilicen un poquito de la lógica. Por eso vamos a ver el segundo punto, mis hermanos, que es todo es nuestro. Todo es nuestro. Mire el verso 21 que dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aquí Pablo, mis hermanos, está intentando poner a pensar a los corintios. Que ellos utilicen la lógica, que ellos hagan un análisis y puedan darse cuenta del error en que ellos están. La lógica del mundo, mis hermanos, claramente es que hacemos las cosas nosotros las hacemos nuestras. La lógica del mundo es que nosotros hacemos las cosas nuestras, esto es mío. Pero la lógica de Dios para con su iglesia es que Él nos permite no hacer las cosas nuestras, sino que no hacernos nosotros de las cosas, sino que las cosas se hagan para nosotros. Miren lo que dice la Biblia, todo es vuestro. Miren, fíjense que Él está intentando que la lógica que ellos apliquen no sea una lógica en la que las cosas, ellos digan, no, yo soy de Pablo. No, que yo soy de Apolo. No, que yo soy de Cefas. Él está diciendo, todo es vuestro. Pablo
Cefas y Apolo son de ustedes. Son dados a ustedes. Antes ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano, yo pertenezco a tal grupo. Y el Señor le está diciendo, no es así. Ellos son de ustedes. Esos hombres que yo le he dado a la iglesia para formarla, ellos son de la iglesia. La iglesia no es de ellos. Ellos son parte de la iglesia. Todo es nuestro, hermano. Todo es nuestro. Todo lo que el Señor ha dado a la iglesia es de la iglesia. Los pastores, la Biblia dice, yo le he dado pastores, le he dado profetas, le he dado apóstoles, le he dado ministros para que prediquen su palabra. Todo es de la iglesia. La iglesia no es de los pastores. La iglesia no es de los hombres de Dios. Los hombres de Dios son para la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero fíjense, mis hermanos, que nuestra pecaminosidad, en nuestra condición pecaminosa, muchas veces nosotros no podemos entender esto. Nosotros no entendemos esto y hacemos de los hombres ídolos. Convertimos a esos hombres en piedras grandes en las que vamos y la adoramos y nos vamos detrás de ellos. Pero la Biblia no nos manda eso. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, maldito el varón que confía en el hombre y pone en su carne su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Wow. Mis hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. En cuanto tenga que ver con nuestra salvación, maldito el hombre que confíe en otro hombre. Miren, por más bueno que usted vea a un líder, incluso a su pastor, él es tan pecador como usted. Usted ve a este pastor que está aquí, está batallando con lo mismo pecado que usted. Todas las situaciones que nosotros vivimos, usted también la está viviendo. Aquí no hay héroe. Aquí no hay héroe. Por eso, mis hermanos, nunca confíe en que alguien es el superhombre de Dios. No, hermano. Por eso Pablo le dice, todo es vuestro. No confíen en los hombres como dioses. Ellos son de ustedes. Ellos han sido dados para ustedes. Dice la Biblia en el Salmo 146, no confíen en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. No hay en los hombres salvación, mis hermanos. No confiemos en los príncipes. Nuestra confianza como iglesia no puede estar depositada en los hombres. Tiene que estar depositada en la roca inconmovible que es Cristo. Cristo Jesús, el único que no se mueve. Él es el fundamento de su iglesia. Mis hermanos, Cristo es el fundamento de la iglesia. No son los pastores, no son los apóstoles, no son los ministros, no son este grupo de hombres que hoy se autodenominan apóstoles. Nada de eso. No es el Papa, no son los cardenales, nada de eso. El único que es el fundamento de la iglesia es el que la compró a precio de sangre. Si un hombre ha comprado la iglesia, que se adueñe de ella. Pero si Cristo la compró en la cruz, gota a gota, Él es el dueño. Él es el dueño de su iglesia, mis hermanos. Y nuestra confianza debe de estar depositada en Él. ¿Usted sabe por qué? Porque todo es nuestro. Todo es nuestro, mis hermanos. Sea Pablo, verso 22, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente o sea lo porvenir. Todo es vuestro, le dice Pablo a los Corintios. Y hoy se lo repite el Señor a la iglesia Monte de Alabanza. Todo lo que usted ve es suyo. Usted es parte de la iglesia, es suyo. Entonces, todo lo que está aquí, todos los ministros, los dones que Dios ha dado a la iglesia son suyos.
Son suyos y es para la gloria del Señor, mis hermanos, y a la iglesia del Señor no le hace falta nada. Estamos completos en Cristo. Mis hermanos, mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. ¿Usted sabe lo que es eso? Es que a la iglesia de Cristo no está carente de nada. Si nos hace falta algo, solamente tenemos que pedirlo, porque todo es nuestro. Todo ha sido dado a la iglesia del Señor para bendecir a su pueblo. Y usted recuerda la condición que nosotros describimos cuando comenzamos a hablar de la iglesia de Corintios. Una iglesia completamente hundida en pecado. Una iglesia completamente perdida. Una iglesia completamente abatida por las situaciones del pecado. Y el apóstol no tiene reparo. El apóstol no piensa en las debilidades de ellos para decirle: todo es vuestro. Mis hermanos, si eso es a la iglesia de Corintios, ¿qué puede hacer el Señor con una iglesia saludable? Mis hermanos, ¿qué no hará el Señor con una iglesia que se ha propuesto ser saludable en toda su manera de vivir? Wow, hermano, debemos de pedirle a Dios que nos sane en cualquier área, porque queremos que Dios pueda obrar en nuestras vidas y en nuestra congregación. Porque si es cierto que este texto es verdad, como sabemos que es verdad, que todo es nuestro, mis hermanos, no vamos a quedarnos carentes de nada aquí. Todo lo que nos haga falta lo vamos a pedir al Señor y Él nos los dará. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra para la iglesia, Él lo va a proveer. Y no solamente cosas espirituales, todas las cosas Él nos las dará, mis hermanos. Todo es nuestro. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Todo es nuestro. Como iglesia, como congregación, todo es nuestro. ¿De qué manera? Vaya al verso 22 nuevamente. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es nuestro porque nosotros somos de Cristo. Yo no sé si usted se siente privilegiado, hermano. Yo no sé si este texto a usted le choca el usted saber que usted es propiedad privada del Señor Jesucristo. Que usted dice Made in Cristo. Que usted tiene la estampida y el sello de Cristo en su alma y en su ser. Que no importa los golpes que el diablo le dé, no importa las situaciones que este mundo presente, usted es de Cristo y eso es suficiente. Oh, mis hermanos, denle un aplauso al Señor. Usted no es de su mamá ni de su papá. Usted no es de su esposo. Un día su esposo o su esposa se va a ir. Un día su mamá y su papá se van a ir. Pero usted es de Cristo. Oh, hermano, usted es de Cristo. Gloria al Señor. Usted es de Cristo. Qué gran privilegio es saber que nosotros somos de Él. Hermano Manuel, no hay un mayor privilegio que ser de Cristo. Mis hermanos, no hay un privilegio mayor que pertenecer y ser del Señor Jesucristo. Un día las cosas van a fallar. Un día nuestra estabilidad se puede caer. Pero Él está centrado en el trono del cielo, mis hermanos, a la diestra del Padre. Mis hermanos, un trono inconmovible que nadie lo va a poder mover de ahí. Y si nadie va a mover a Cristo de ahí, nadie te va a mover a ti de sus manos.
Tú eres de Cristo y tú eres de Él. Él te compró a precio de sangre cuando tú no valías nada y ahora ya tú eres propiedad de Él. El pecado te reclama. El pecado te dice, tú no eres de Cristo. Tú no eres de Cristo porque tú hiciste tal cosa antes de ayer. Tú no eres cristiano, tú no perteneces, tú estás sentado en la iglesia aquí, pero realmente tú sabes, tú y yo sabemos que tú eres tan mundano como cualquiera de allá afuera. Y el pecado te reclama. Pero yo quiero que tú sepas que no importa el lodo que tú tengas, no importa el lodo que tú tengas, la marca nunca se te va a quitar. Hermano, esa marca no depende ni siquiera de ti ni de mí. Depende de que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Tú eres de Cristo. Y una vez tú entiendes que realmente eres de Él, vas a vivir para Él y para su gloria. Te vas a apartar del pecado y vas a abandonar la maldad y la iniquidad. Tú la vas a dejar atrás y dirás, yo no puedo contaminarme porque yo soy de Cristo. Si quiero que todas las cosas sean mías, tengo que ser de Cristo. Bendito sea el Señor. Si tú perteneces a Él, nadie podrá reclamarte como propiedad de otro. Satanás podrá venir a decirte a ti, tú eres mi propiedad. Pero recuerda que en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos eran contrarias fueron clavadas. Fueron clavadas, mis hermanos, el acta de los decretos que tenía tu nombre ahí, que decía Manuel, eres un pecador y estás condenado. Cristo la colgó en la cruz del Calvario. Y a los demonios que se levantaban en nuestra contra, Él hizo un espectáculo público con ellos y lo exhibió públicamente y lo destronó y lo humilló, y ahora Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y nadie va a reclamarte, hermano. Nadie puede reclamarte. Los papeles de propiedad lo tiene el Señor, lo tiene el Señor. Oh, somos de Cristo. Somos de Cristo. Los pastores, los ministros somos de la iglesia, pero la iglesia es de Cristo. ¿Y quién podrá destruir una iglesia que Él ha fundado, que es de Él? Nadie la va a poder destruir, hermano. Se pueden levantar 15 Nerón nuevamente y la iglesia de Cristo nadie la va a destruir. Gloria al Señor. Monte de alabanza. Nadie podrá contra nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos muy fuertes? No, precisamente por nuestra debilidad es que nadie va a poder contra nosotros, porque tenemos al Rey de reyes y Señor de señores. Por eso, mis hermanos, nunca podemos pensar que la iglesia de Cristo va a avanzar segmentada. Somos uno. El apóstol Pablo hoy cierra este tema. Cierra este tema en el capítulo 3, que tiene que ver con la división de la iglesia y con la sabiduría mundana que a veces quiere entrar dentro de nosotros. Quiera el Señor que nosotros podamos ser una iglesia completamente unida en medio de este mundo tan dividido, hermano. Si hay algún amigo aquí que se encuentra hoy sin Cristo, ven en arrepentimiento y fe y podrás recibir para que todo esto sea tuyo. Todo esto que el Señor ha dicho es tuyo y puede ser tuyo. Pero mi amigo que me escucha, aún teniéndolo todo, si te vas sin Cristo de este lugar, no tiene nada. Porque Cristo lo es todo.
Mis hermanos, Cristo lo es todo. Él llena nuestras vidas a pesar de que no tengamos nada, hermano. Mis hermanos, yo quiero que nosotros oremos por la unidad de esta congregación. Hermanos, miren, Satanás se va a levantar para buscar todos los medios, habido y por haber. Y la división no va a comenzar, va a venir de afuera, un inconverso la va a traer, no, es pues por aquí entre nosotros. Hasta eligiendo buenos predicadores. Va a comenzar por ahí. Por eso debemos pedirle al Señor que sea el Señor quien nos ayude a mantenernos como uno. Hermano, la forma de nosotros avanzar es siendo uno. Es unido. ¿Usted sabe lo que pasó con la Torre de Babel? En la Torre de Babel el Señor vio y Él dijo, esta gente son un solo hombre. Ellos no lo van a lograr, pero están unidos. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Crear un mecanismo con los idiomas para dividirlo. Pero ellos eran uno. Sí, hermano, y nosotros no necesitamos la Torre de Babel. Ya Cristo en la cruz del Calvario construyó la mayor torre para que nosotros ni siquiera tengamos que edificar la torre. Él edificó por nosotros y de ahora en adelante debemos de vivir dentro de esa torre. Que nada se mueva, mis hermanos. Que nada nos mueva de este lugar. Que nada nos permita criticar y hablar en contra de la iglesia, hablar en contra de la congregación. Seamos uno para la gloria del Señor. Inclinemos nuestro rostro ahí donde estemos. Señor, gracias te damos. Oh Señor, te damos gloria y honra. Gracias, Señor. Señor, que la sabiduría de este mundo no nos distraiga. Que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos conforme a tu palabra, Señor. Que esa sea la única sabiduría que nos importe. Oh Señor, y que no hagamos idolatría de los hombres. Señor, todos los hombres que están aquí, las mujeres que están aquí, que tú has dado a la iglesia, Señor, son de la iglesia. Señor, nosotros no, la iglesia no es para nosotros. Nosotros no somos los dueños. Nosotros no somos los dueños, no, Señor. Nosotros pertenecemos a la iglesia y estamos adheridos a ella por gracia y misericordia. Permite que podamos asimilar esto, Señor. Y que podamos vivir a la luz de estas grandes verdades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.